Hola, en esta presentación, echaremos un vistazo a la entrada inversa relacionada con la nómina. Para hacer esto, primero debemos pensar en la entrada de ajuste y luego considerar cómo vamos a revertir la entrada de ajuste. ¿Y por qué hacerlo? Así que esta va a ser nuestra entrada de ajuste que hemos visto en el pasado, donde teníamos el débito a los gastos de salarios y el crédito a los salarios pagaderos. ¿Por qué tenemos la entrada del diario de ajuste? Sabemos que si la nómina ocurre en algún momento en el próximo periodo de tiempo, es decir, después de la fecha límite, ¿es muy posible que ocurran unos días antes de la fecha límite? Y luego vamos a tener que ajustar para eso reconociendo el gasto en el periodo de tiempo que se ganó. Así que el proceso de ajuste, recuerde que ocurre después del ciclo contable normal. Tenemos el proceso contable normal donde tenemos facturas de cheques, luego hacemos el proceso de ajuste para que sea más devengado al final del mes o año, fin de año en este caso, y luego vamos a hacer ese proceso de ajuste para hacer que la nómina de los estados financieros sea uno de esos elementos que normalmente necesitarán un ajuste. ¿Por qué? Porque cuando ejecutamos el ciclo de nómina, siempre vamos a estar pensando, oye, solo vamos a dejar que el ciclo de nómina se ejecute en lo que sea más fácil para el ciclo de nómina, no queremos estropearlo tratando de forzarlo a encajar dentro de la fecha límite. Porque eso hace que la nómina sea más complicada de lo que ya es. Así que vamos a decir que le dejaremos ejecutar como sea que ejecute en el proceso de nómina, si solo registra la transacción, cuando cree los cheques, posiblemente, entonces esa es una forma de ejecutar esto, y luego haremos ajustes al final del periodo de tiempo. Entonces, en este caso, estamos diciendo que la nómina que está cerca de la fecha límite ocurrió el 4 de enero del segundo año. Y eso significa que probablemente algo de eso fue aquí antes de la fecha límite, lo que significa que las personas trabajaron antes del 31 de diciembre, a quienes no se les pagó hasta después de la fecha límite. Y, por lo tanto, para estar de acuerdo con el principio de correspondencia para registrar esos gastos, necesitamos retirar lo que se ganó en este periodo de tiempo. La forma en que vamos a hacerlo es nuestra entrada de diario de ajuste. Entonces, por supuesto, tendríamos que hacer algún tipo de proporción y calcular cuánto se había ganado antes de que cortaran, luego vamos a debitar ese gasto salarial, crédito, salarios por pagar. Esta es la entrada de ajuste. Así que los salarios pagaderos suben, lo que significa que les debemos a los empleados este dinero. La única razón por la que lo debemos es que el periodo de tiempo a corto plazo ha sido cualquiera que sea el periodo de tiempo, si pagamos a las personas semanalmente, quincenalmente, semestralmente o mensualmente, solo significa que esto se pagará cuando les paguemos. Pero hay un periodo de tiempo sobre la fecha límite que tenemos que registrar aquí, luego tenemos los salarios a pagar, los salarios por pagar o los gastos salariales deberían decir que el gasto salarial está aumentando y estamos reconociendo que el gasto en el periodo de tiempo en que se ha incurrido, disminuirá el ingreso neto. Entonces, el ingreso neto como ingreso menos los gastos fue de 88,680, luego aumentamos el gasto 2,500, lo que redujo el ingreso neto a 86,180. Ese es nuestro proceso de ajuste. Ahora, en el proceso de reversión, tenemos este problema de que esto arruinará nuestro proceso de nómina. Y una vez más, no queremos estropear el proceso de nómina, es posible que la nómina tenga en cuenta nuestra entrada de ajuste cuando procesan la nómina. Pero eso va a complicar la nómina y podría ser más fácil no hacerlo. Y no hacer eso implicaría tener una entrada inversa. Así que esta sería la entrada normal de la nómina si la nómina normal no tuviera en cuenta nuestro ajuste aquí y fuera solo para registrar su nómina normal. Vamos a decir que procesan la nómina a partir de los 4 a 2000. Al segundo año, procesaron la nómina. Y ya teníamos la entrada de ajuste aquí. Entonces, si procesaran toda la nómina, entonces sería exagerado en términos de los salarios pagaderos, y estamos asumiendo que va a ir a los salarios pagaderos y luego pagar más tarde. Así que vamos a debitar los gastos salariales, aumentando el gasto de la nómina, el crédito, los salarios por pagar, en lugar de efectivo, y luego acreditaremos efectivo después de pagarlo. Así que vamos a aumentar los salarios a pagar, no estamos tomando en cuenta aquí las retenciones, lo que por supuesto complicaría un poco más las cosas. Así que vamos a mantener la entrada simple del diario para ver el concepto de las entradas inversas. Podemos ver aquí arriba en los salarios pagaderos entonces que si estos fueron todos los salarios pagaderos que se registraron en esta transacción, y ya teníamos 2,500 deudas como parte de este salario pagadero, luego hemos exagerado el pagadero aquí por el 2,500. Por lo tanto,
es posible esperar a que el departamento de contabilidad compense eso y entienda que hay una entrada de ajuste y solucione eso. Pero por lo general, el proceso de ajuste y el proceso de contabilidad y nómina quieren estar separados. Así que a menudo no mirarán esas cosas. Y nosotros en el departamento de ajuste querríamos arreglar eso invirtiendo nuestra entrada de ajuste. También podemos ver que el gasto salarial está aquí abajo. Y estamos registrando el gasto que disminuiría los ingresos netos. Pero este es el gasto total para todo el periodo de tiempo. Y realmente, solo hay 4 días que sucedieron en este periodo de tiempo en este año. Por lo tanto, esto sería exagerado en términos del principio de correspondencia, en términos de lo que realmente sucedió, en términos de qué trabajo real se hizo. Entonces, si vemos esto uno al lado del otro, podemos ver esto un poco más claramente. Aquí está nuestra entrada de ajuste, pasó de 0 a 2.500 a 2.500. Al final de nuestro corte, cuando hicimos los estados financieros 1231, entonces tuvimos el gasto salarial, aumentando el gasto, disminuyendo el ingreso neto. Entonces, si tuviéramos la nómina real que se procesa aquí, la nómina se procesó, a partir del primer día del próximo periodo de tiempo, los salarios pagaderos están subiendo en toda la nómina, y están subiendo demasiado en el 2500. El otro lado comienza en 0 en el gasto salarial. ¿Por qué? Porque toda esta información se ha cerrado al capital del propietario, a la sección de capital, cuando comenzamos el nuevo periodo de tiempo. Y luego el nuevo periodo de tiempo está contando solo estos 12.500. Pero es exagerado, porque está procesando toda la nómina y necesitamos procesar solo la parte de los 4 días relacionados con el año nuevo. La forma en que podemos resolver esto es tener una entrada inversa. Ahora el proceso de entrada inversa no va a ser un proceso perfecto. Pero logísticamente funciona bien para nosotros tener los estados financieros correctos debido a nuestro proceso de ajuste al final del periodo de tiempo. Y funciona bien para nosotros configurar el proceso para que sea correcto a fin de mes, al menos en el próximo periodo de tiempo. Entonces, para hacer eso, vamos a decir que vamos a querer tener un reverso de la transacción a partir del primer día del próximo periodo de tiempo. Así que hicimos los estados financieros correctos a partir de 1231X. 1. Ahora vamos a revertir esto a partir de 11X. 2. Esta entrada del diario debería parecer muy antinatural, porque está disminuyendo los gastos de los salarios y los salarios pagaderos. Y por lo general, nunca acreditamos realmente un gasto como los empleados nunca pagan, solo pagamos a los empleados, generalmente solo va en una dirección. Pero aquí estamos haciendo lo contrario. Y estamos revirtiendo exactamente lo que hicimos en la entrada de ajuste. Y lo que eso hace cuando publicamos a partir del primer día del mes siguiente es que cerrará los salarios pagaderos, bajándolo de nuevo a 0, y luego registrará un crédito al gasto salarial, nuevamente, muy extraño. Y una vez que hagamos esto, en realidad tendrá un ingreso negativo. Para los ingresos aumentará, el ingreso neto es mayor debido a esto porque tenemos este gasto negativo. Así que eso en realidad no es correcto en términos de una base de devengo. Pero una vez que procesemos la nómina, funcionará. Entonces, si procesamos la nómina, entonces, como recordar, eso sucedió el 4 de enero, estos dos se cancelarán entre sí. Y esa va a ser la idea. Entonces, este periodo de tiempo entre el 1 de enero y el 4 de enero, nuestro proceso de acumulación no es adecuado, realmente está mal. Porque ya sabes, no tenemos esto registrado correctamente. Pero después de este periodo de tiempo, será correcto. Y eso está alineado con nuestra suposición de nuestro periodo de tiempo, donde básicamente vamos a dividir los periodos de tiempo en meses y años. Y vamos a hacer que los estados financieros sean lo más apropiados posible. Al final de esos periodos de tiempo. Ahí es cuando los estados financieros están en su mejor momento. Si miramos los estados financieros del 2 de enero, entonces tendríamos que reconocer que existe este problema aquí. Entonces, una vez que hagamos esto, si publicamos ambos, entonces podemos ver los salarios pagaderos. Si revertimos eso, lo redujo a 0. Y luego dijimos que el gasto salarial era un crédito aquí. Y luego vamos a hacer nuestra entrada normal en el diario. Esa entrada normal del diario para la nómina, esto es solo nómina normal, no están tomando en cuenta nuestra entrada inversa, y luego registrando los gastos salariales 12.500 que van aquí. Así que tenemos la compensación de gastos salariales ahora, aquí está nuestro crédito. Aquí está el débito, y está registrando los 10.000. Y esa sería solo la cantidad aplicada al segundo año a 2,000x2, y esto debería ser el 4 de enero x2. Así que esto va a registrar todo a partir del segundo año.
Así que estos dos se cancelarán mutuamente y nos dejarán con solo la cantidad registrada en el segundo año. Por el resto, aunque se paga en el segundo año, se gana en el año anterior. Y ya lo registramos en nuestra entrada de diario de ajuste. Y luego tenemos los salarios pagaderos, vamos a acreditar los salarios pagaderos. Y una vez más, va a llegar a los 10.000 de la entrada del diario, pero nos dio los 12.500 completos porque eso es lo que realmente se paga o se debe a partir de este periodo de tiempo. Y luego, por supuesto, escribiremos los cheques y reduciremos la nómina pagadera por pagar en 12.500 y reduciremos el efectivo.